El sombrero de Catacaos. Pues no sé si ustedes tienen algún sombrero en casa de paja, de qué zona es, ¿no? Si han lucido alguna vez un sombrero. Y de repente puede ser que en algún momento pensemos que un sombrero pues es un objeto que sí puede ser valioso, importante, pero no sabemos toda la carga cultural que pueda tener un objeto patrimonial, en este caso un sombrero. Entonces les voy a contar en primer lugar cómo es que, perdón, se me fue, que estamos en este marco que ya lo ha dicho Marcela, de los 12 años que fue declarado el sombrero de paja Toquilla de Catacaos como Patrimonio Cultural de la Nación. Aquí en la fotografía tenemos la resolución, la parte en la que se resuelve. Declarar Patrimonio Cultural de la Nación al sombrero de paja de Catacaos, provincia y departamento de Piura, así como a los conocimientos y prácticas asociadas al tejido mismo, los cuales constituyen una tradición local, fruto de conocimientos antiguos transmitidos de generación en generación, habiéndose convertido en unos símbolos de la identidad local. Y también he colocado ahí una portada de la noticia que salió en el portal institucional, sombrero de paja de Catacaos, Patrimonio Cultural de la Nación, y también como en la Universidad de Piura sacaron también la difusión de esa noticia que nos alegró muchísimo a todos los piuranos. Entonces aquí yo tengo el libro, porque hace 12 años pues no solo se declaró el sombrero de paja como Patrimonio Cultural de la Nación, sino que ese año también se publicó el libro, El sombrero de paja de Catacaos, tejiendo su historia. Y de ahí se generaron otras historias que luego les voy a contar. Espero no aburrirlos, voy a tratar de ir lento porque a veces me emociono y después me olvido de cosas importantes, así que he tomado nota además para ser disciplinada, ¿ya? Entonces, por un lado esto, ¿no? Para mí como investigadora en ese momento, además del sombrero de paja Toquilla, pues fue una emoción, una noticia muy, muy grata, el que hayamos conseguido ese reconocimiento que fue impulsado, si bien se tomó de base la investigación que realizamos, pero fue impulsado por el gobierno regional de Piura. Los temas que les voy a contar ahora, más o menos los he estructurado así. Por un lado, el origen de la investigación, el desentrañando la historia, donde voy a contar ya hechos netamente históricos, el sombrero de Catacaos, las características, porque seguramente ustedes pensarán, ¿no? ¿Por qué el sombrero de Catacaos es patrimonio de la nación? También hay sombreros en Cajamarca, también hay sombreros en Eten. ¿Y por qué este sombrero fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Qué tiene ese sombrero que no tenga el otro, no? La tradición y el valor patrimonial, y luego un poquito de reflexión ya más allá de la investigación, donde está esa otra parte que Marcela también ha mencionado, que es ya la gestión cultural, ¿no? La acción cultural que se puede generar a partir de una investigación. Tenemos el mapa de Piura, por si acaso para recordar un poquito, ¿no? La ubicación. Y por qué también es importante tener en cuenta esta ubicación estratégica de Piura. Fíjense en los límites. Tenemos acá además Lambayeque, tenemos Cajamarca, tenemos Ecuador. Bien, y luego sabemos que Paita también juega un rol muy importante, ¿no? Económico. Entonces allí está también una de las claves de por qué el sombrero de Catacaos pues se constituye luego también un elemento importante dentro del tema de la historia económica, ¿no? Entonces eso para recordar un poquito. Y es importante también tener en cuenta, no lo mencioné, la publicación se hizo realidad con el apoyo del MINCETUR. Yo inicié la investigación en el 2015 en realidad, perdón, 2005, pero luego ahora les voy a contar cómo es que así cómo se originó, porque también de repente, y me han preguntado unas personas, ¿cómo así te interesaste por investigar un sombrero, ¿no? O el sombrero de paja. Entonces, he encontrado justo esta fotografía, no es el original, pero es la fotografía de un sombrero de paja que es igualito al que yo me compré en el año 99. Porque como yo he estudiado, educación, especialidad de historia,
En algún momento en las clases de historia regional mencionaron esta importancia de Catacaos en la historia económica y del sombrero que se exportaba, ¿no? Entonces yo dije, en algún momento me tengo que comprar mi sombrero. Y el año 99 fue el primer año que yo ejercí la profesión. Entonces, con el primer sueldo, o con el segundo, con uno de ellos, pues me fui a Catacaos y dije, voy a comprar mi sombrero. Entonces escogí este. Y entonces le pedí a la persona que me hiciera ese ribetito, ¿no? Acabado con negro. Y entonces allí le pregunté, ¿y de dónde lo ha traído, no? ¿Quiénes son los tejedores, las tejedoras? Y entonces me dijo, este es de Ecuador. Entonces yo que fui ya le había comprado, o sea, ya no le podía decir, devuélvame. Pero además de eso, me dijo, los que son de Catacaos son los que venden las señoras, como las señoras que están aquí en esta fotografía. Me dice, si quieres comprar de aquí, tienes que buscarlo en las señoras. Estos son de Ecuador. Y entonces ahí es donde partió mi primera inquietud. ¿Cómo así que habiendo sido, ¿no?, el sombrero de paja importante en la historia, resulta que no venden otros sombreros, ¿no?, de otros lugares? Y entonces también, aunque esta fotito de acá abajo no se ve muy bien, eso me llevó a buscar. Bueno, el 99 no es que busqué mucho, pero me interesé en conocer pues las comunidades y así fue que llegué a Pedregal Grande. Esta fotografía es de Pedregal Grande, donde, según las referencias, ahí estaban las tejedoras y donde se tejían los mejores sombreros. Bueno, entonces esa es la primera parte. Y ahí quedó, ¿no? Mi sombrero naranja, que me lo ponía, pero no era el de Catacaos, ¿no? Y lógicamente, si ustedes ven estos de acá, uno le jala la vista ¿no? Entonces, claro, si compro yo me lo imagino usándolo, pues, no sé, en una actividad de repente cultural, en un baile, pero no para vestir. Entonces, de ahí se quedó la inquietud. Años después, como me dediqué a la profesión en los colegios, por ahí tuvimos contacto con algunas tejedoras que las invitábamos para que les enseñe a las niñas, pero es realmente a partir del año 2005, de 2005 al 2012, en el que ya tomé un paso más voy a investigar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se venden sombreros de Ecuador y no propiamente Catacaos en las tiendas, ¿no? Y entonces el primer curso de posgrado que hice en Barcelona en el año 2005, pues tenía un trabajo de fin de máster, de posgrado en ese caso, ¿no? Un diplomado. Entonces investigué para plantear la artesanía como motor de desarrollo y de manera concreta la artesanía en paja toquilla. Ahora digo artesanía, pero luego ya diremos arte tradicional, ¿no? Entonces, pero en el trabajo de investigación fue la artesanía como motor de desarrollo. Caso concreto, las tejedoras de paja toquilla, de sombrero de paja toquilla de Catacaos. Porque además, y fíjense en la fotografía del centro, no solamente es que las referencias históricas decían que Catacaos había sido un lugar muy importante en la confección de sombrero, en todo un boom comercial que se dio, sino que además se tejían los mejores sombreros, decían, y había algunas referencias, eran tan finos que se podían doblar como este que está ahí, que es un sombrero que yo tuve. Luego ya le pasó algo a ese sombrero, se me perdió el sombrero, pero ese fue el primer sombrero fino que yo tuve. Entonces, efectivamente, claro, vas a Catacaos y te dicen, no, aquí sombreros de Ecuador, los sombreros de Catacaos son de otra calidad, otros modelos, y finos, no, ya no hay, eso no hay. Entonces, ese fue el segundo paso. Ya, además, si dicen que fue famoso el sombrero de Catacaos por el tejido fino, ¿dónde está? ¿Existió realmente? Porque también de repente ustedes han escuchado que en Ecuador existen los famosos sombreros hippie japa. No sé si ustedes han escuchado el hippie japa o han escuchado el sombrero Panama hat, ¿no? Entonces, el sombrero hippie japa de Montecristi en Ecuador ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y por qué específicamente? Por la característica de
la finura, la fineza de, ¿no? Entonces ahí dije, no, entonces de repente como era el lugar, era el emporio comercial, pero de repente no se fabricaban ahí, no se elaboraban ahí, sino los traían de Ecuador. Entonces la investigación me fue planteando ahí varias preguntas. En la parte superior vemos un mapita que es específicamente de Catacaos. Catacaos está aquí. Vemos acá la conexión también con Lambayeque, vemos por acá Paita. Y en todo este territorio que hemos recorrido en la investigación, pues se han encontrado tejedores. Entonces, pero el tejido fino existió. Entonces me iba preguntando, no, eso sí tejen ahí, ¿no? En tal comunidad, en tal, ibas y decían, no, ya eso ya no se hace, sí existió. Y entonces yo encontré a estas dos personas que están aquí, les he puesto así por la postura del tejido. Entonces yo encontré a doña Rosita Chero Valverde, que la tenemos aquí, ya muy mayor, y el señor Miguel Juárez también, y su tejido sí era fino. Entonces, porque las otras tejedoras me decían, si nos encargan, lo hacemos. Y es tal persona que lo hace, ¿no? Pero cuando me presentaron a estas personas, estas dos, tanto la señora Rosita como don Manuel, tejían fino. O sea, ya así tejían, no es que yo le hago grueso, pero si usted me pide le hago fino, no, es que tejían fino. Entonces fue ahí que, también teniendo en cuenta la edad que tenía, calzando un poco, ¿no?, con el tema histórico, entonces poco a poco fui descubriendo que efectivamente sí, en Catacaos existieron tejedoras diestras en un tejido fino, y de los cuales ellos eran las personas que estaban, digamos, los únicos que en ese momento existían. Ambos ya fallecieron. Entonces voy a leer aquí, no sé, voy a acercarme para leer aquí. Hay una publicación que fue muy importante también como respaldo de este trabajo, que es la publicación de Alejandro Reyes sobre Calixto Romero, Para quitarse el sombrero, se llama el libro. Y entonces allí, por ejemplo, él hace referencia a las cartas, ¿no?, que existían en ese momento, que se cursaba don Calixto con sus socios. Y entonces dice, Valdés y Hermanos, casa importadora de sombreros, en 1909 solicitaba a don Calixto Romero 50 docenas de sombreros finos, con una serie de exigencias. Hacemos recomendación muy especial sobre las medidas, sobre las copas y faldas, que sean muy exactas, remates en extremo perfectos, buen blanqueo y, lo esencial, muy flexibles, más que los últimos. Las entradas exactas, etc. Entonces, esto es un indicio de que efectivamente se encargaba, en este caso don Calixto Romero, esa calidad de sombreros. Y si la mano de obra fundamental de los sombreros en ese momento en Catacaos, era Catacaos, los campesinos, que cuando había periodos digamos, el tema agrícola también influye aquí bastante. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que no se dedicaban a la agricultura, entonces se dedicaban a tejer. Cuando la agricultura estaba en alza, escaseaba la mano de obra. Entonces dije, bueno, sí, ¿no? Parece que sí existieron. Entonces la investigación se desarrolló entre el 2005 y el 2012, lo que nos llevó a recorrer todas esas comunidades de Catacaos, y además de Catacaos, otras que están en lo que llamamos el Bajo Piura. Bien, ¿se ve? A ver, voy a mirar a ver si... Entonces, vamos a ver. Aquí planteo algunas cuestiones de cómo surge esta investigación, ¿no? Por un lado, hay algo importante que lo he obviado. La paja con la que tejen
no es de Catacaos. Porque claro, cuando se plantea esto de, que les comenté, no, esto es de Ecuador, porque además en Ecuador traen la paja, entonces ya como que no calzaban, ¿no? La información que tenía con los datos que me iban dando. Entonces, efectivamente, la fibra no crece en Catacaos. Ni ahora ni antes. Entonces, ¿cómo es que si esa fibra no es oriunda, se pudo convertir Catacaos en el eje del comercio sombrerero en el siglo XIX? Algo también, ¿no?, interesante. Y por otro lado, también tener en cuenta que tenemos otros lugares en el Perú donde tejen los sombreros. Cajamarca, en Eten, y entonces, ¿no sería que estos comerciantes los sombreros finos los traían de otro lado y no los hacían en Catacaos? Cuando ya ubiqué a estos dos tejedores, bueno, eso lo fui descartando. Sí existieron tejedores de sombreros finos, ¿no? Y luego, el sombrero de Catacaos, según las referencias de Alejandro Reyes, dice, el sombrero de Catacaos, por su calidad, llegaba a los lugares más recónditos. O sea, es el de Catacaos. Y además, dentro de las características que menciona de cómo así también Calixto Romero se convierte, ¿no?, en un referente en este comercio, es que él menciona que dentro de, además de la disciplina, de todo el conocimiento que tenía Calixto Romero, dice la calidad, el precio y la durabilidad de los sombreros que confeccionaban en Catacaos, como un elemento fundamental del éxito de ese comerciante, ¿no?, gran comerciante. Bien, entonces, ahora otro tema, que en Piura ya no se usa el sombrero, porque además no solamente fue ir a identificar si habían los tejedores y los tejedores de sombrero fino, sino que te ibas dando cuenta que no usan el sombrero. Y entonces todo eso me llevó pues a empeñarme en descubrir qué pasó acá. Entonces, por un lado, ahora ya les voy a contar el tema de la historia, poco a poco, cómo vamos ubicando en Catacaos, pero para eso también importante saber qué entendemos o qué, cuando decimos sombrero, ¿a qué no se nos viene a la cabeza? Que también el sombrero va en la cabeza, pero cuando decimos sombrero, ¿qué es? Marinera, tondero. Marinera, tondero. ¿Cómo definiría o describiría un sombrero? Un objeto que da sombra, que cubre la cabeza, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque no hemos encontrado en el Perú prehispánico referencias de uso de sombrero, sí tocados. Aquí Marcela, que además es arqueóloga, tocados, pues es diferente. Un tocado, un sombrero es un tipo de tocado. Ese es un tipo de tocado que tiene ala y que lo principal es que da sombra. En un poema que encontré en una publicación cuando investigué allá en la Biblioteca Nacional de Madrid, criticando a los sombreros, no sé si se recuerdan esos sombreros de copa alta y que con ajustes de una, ya decía el poema, ¿no? Sombrero que no da sombra no debe llamarse sombrero. Entonces esa es una de las principales características, ¿no? Es decir, ¿cuándo le puedo decir a este objeto que es un sombrero? Cuando tiene falda, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, ¿desde cuándo? Prehispánico, no, así con esas características, al menos en Perú, no. En el caso de Ecuador, ya luego les mencionaré que ahí sí hacen una referencia a un origen prehispánico. Bien, entonces, en el siglo XVI, ya en el año 1577, se conforma el gremio de los sombrereros. Y los primeros sombreros que se fabrican son de paño, de oveja, y luego ya van descubriendo las fibras propias, pues ya la alpaca, la vicuña, ¿no? Y también los sombreros de paja. ¿Y de qué fibras? La paja junco. La paja junco. ¿Dónde crece? Sí, la paja junco la podemos encontrar en la costa, ¿no? Sí, en los humedales, sí, principalmente. Y entonces es bastante conocido
y en esos tiempos prehispánicos ya se usaba la paja para la cestería. Entonces, cuando llegan los españoles, entonces usan esa paja para hacer sombreros, porque los sombreros sí son de origen, ese artículo es de origen europeo, ¿no? Y entonces ya ahí usaban otro tipo de paja, centeno, y entonces lo aplicaron esa paja junco a los sombreros, que fueron la primera fibra que se utilizó. Y entonces eso ya en el siglo XVI se forma el gremio sombrerero, luego en el siglo XVIII, en 1796, hay una real orden que favorece que se establezcan más talleres y fábricas, y entre ellos talleres de sombreros de paja. Y entonces ya al siglo XVIII, ya con ese intercambio que había, entonces ya se descubre esa otra paja que se crecía en Ecuador. Y entonces empieza a introducir el tejido en paja toquilla. Pero lo primero que enseñaron los españoles fue el usar el junco. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver aquí estas imágenes. Por un lado, las acuarelas de Pancho Fierro. Vemos aquí cómo es que ya, en este caso estamos hablando del siglo XIX. Vemos aquí, ¿no?, este sombrero, este modelo. Vemos aquí otro, uno de copa más baja, uno de copa muy alta, y no solamente de paja, hay una diversidad, ¿no? Además de modelos, también de otros materiales, ¿no? No se puede ver aquí bien, creo, pero bueno, luego lo pueden buscar. Esto es de Rugendas, es una pintura también del siglo XIX, hay varias de este mismo artista, donde podemos identificar cómo es que por un lado había un uso generalizado de sombreros, pero de diferentes tipos, de calidades y además modelos, y entre ellos los de paja toquilla o de paja junco. Bien, entonces esto además poco a poco también vamos identificando cómo ese preponderancia que tiene o importancia que tiene Catacaos está vinculado a este circuito que siempre ha existido, incluso en tiempos prehispánicos, en los cuales en la parte norte, si ustedes ven, había un intercambio constante. Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín. Y luego, por otro lado, el sur. Este esquema y esta imagen que luego las voy a mencionar, cómo se daba este circuito de compra y venta de sombrero de paja ya en el siglo XIX. Entonces, ¿cuándo se origina? Aquí hay unas fotografías, son las palmeras, en este caso la paja toquilla, que es una palmera, pero es una palmera peculiar porque no tiene un tronco largo, es muy pegada a la tierra más bien, y la otra paja, que es la palmera de la paja palma, porque también es importante, aunque no voy a profundizar en eso, también es importante que sepan que existen dos fibras que se utilizan de muy buena calidad, que se utilizan para los sombreros. Por un lado está la paja toquilla, y por otro lado está la paja palma, macora o mocora, ambas que solamente crecen allí en Ecuador. La paja toquilla sí la tenemos en Perú, en San Martín, en Rioja. Entonces, estas citas que he colocado aquí son interesantes porque por un lado surge también la pregunta, o sea, ¿desde cuándo es que tejen sombreros de paja en Catacaos? ¿Desde cuándo? Ya hemos visto que en el contexto nacional, el tejido de sombrero de paja se da desde el siglo XVI, pero en paja junco. Poco a poco se va introduciendo la paja toquilla o la paja palma. Bien, ¿en qué se basa? O sea, ¿por qué, si bien la fibra viene de otro lado, igual la destreza, el arte, está en las manos, ¿no?, de los artesanos, artistas, en este caso piuranos, pero también en Lambayeque, ¿no?, ahora en Cajamarca. Y entonces, ¿desde cuándo tejen sombreros en Piura? Entonces, ¿hay alguna referencia? Algunos dicen, en este caso hay dos investigadores, Paul Rivet y Germán Leguía,
que mencionan que fue un sacerdote español que llegó a Catacaos y viendo la destreza que tenía, ¿no?, la gente en tejido en junco, es que introduce esa artesanía, ¿no? La fabricación de los sombreros de paja, porque como les decía, el sombrero era parte del atuendo en esa época, es parte del atuendo. Y entonces probablemente fue Juan de Mori en el año 1640, pero eso no está comprobado, probablemente. Bien, entonces, por otro lado, también hay que resaltar que en el año 1771, en este caso es un sacerdote jesuita, un sacerdote de la Compañía de Jesús, que al describir la zona donde él ejercía, ¿no?, su labor, menciona a Piura, las características de las actividades económicas de Piura, y ahí es donde sí hace referencia que había tejedores de sombreros de paja, pero eso ya en el siglo XVIII. Sin embargo, no sé si ustedes han visto alguna vez estas acuarelas, ¿sí? En este caso, las acuarelas que mandó a realizar el obispo Martínez y Compañón, y vemos acá la presencia del uso del sombrero de paja, pero si bien registra otro tipo de actividades económicas que hay en su obispado en ese momento, no hay ninguna acuarela referida a tejedores o tejedoras, solo el uso. Sin embargo, en la misma época, Cicala sí muestra esa referencia de que había tejedores de sombreros. Bien, me voy a acercar acá porque no lo veo bien ahí. Y luego también Antonio Raimondi, en el año 1868, en su paso por Piura, nos deja la siguiente referencia. Los habitantes de Catacaos son agricultores, pero tienen además una industria que va prosperando cada día más. Esto consiste en la fabricación de sombreros de paja llamados guayaquil. Es casi imposible saber la cantidad de sombreros que se fabrican en todo el distrito de Catacaos, pero si debemos tan solo juzgar por los exportados por el puerto de Paita según la aduana, el valor de dichos sombreros pasa en un solo año a 500,000 pesos e incluso en algún momento supera la cantidad de exportación del algodón. Entonces ya Antonio Raimondi, 1800, aquí estamos en 1868, siglo XIX, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a sus orígenes en el siglo XVI, ¿no?, lo sitúan más bien en el XVII, según Paul Rivet y Germán Leguía y Martínez, en el siglo XVII probablemente un sacerdote español. Bien. Y luego ya vamos avanzando y vemos que ya en el siglo XIX, sobre todo finales, ya lo vemos con mayor claridad, el desarrollo de lo que le llaman industria. Se menciona mucho industria, pero claro, netamente industria sombrerera no podríamos decir porque es artesanal, ¿no? Pero se utiliza por, digamos, las características que tiene, además conectado por el comercio, y porque sí tiene unos momentos que ya luego les voy a comentar en los que se introduce algún otro tipo de procesos, pero no llegan a ser pues propiamente industriales, ¿no? En unos casos los acabados, ¿no?, el planchado, etcétera, ¿no? Pero sí vamos a encontrar esa palabrita. Bien. Hasta ahí sí, voy bien, se va entendiendo. Bien, entonces vamos ya pues fíjense, referencias del uso de sombrero en Piura y Catacaos. Estas fotografías, no se ve ahí la fecha, pero son de inicios del siglo XX. Estas dos. Esto fue después de un terremoto. Esta es la iglesia de Catacaos, que quedó así. Disculpen que no se logra ver bien la fotografía. Este es del año 1912.
Y todas las personas que están ahí, de repente en esta no la pueden ver, pero aquí lo ven, si se dan cuenta, todos tienen sombrero. Y si vemos esta otra fotografía, pues también vemos aquí que todos tienen sombrero. Este es de 1920 aprox. Pero aquí no todos son de paja. Aquí ya hay de otro tipo. Pero en el siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, era uso obligatorio, era parte del atuendo. No podía salir sin un sombrero. Pero ¿qué se populariza? ¿Qué sombrero se hace famoso? El sombrero de paja, por su calidad, el de paja blanca, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces es así como llegamos al boom del comercio sombrerero. O sea, en el boom del comercio sombrerero hay que situarnos siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? En el contexto internacional, hablamos de la segunda revolución industrial. Imagínense cómo era esa época, ¿no? El movimiento que había, las tensiones que había también, y también el descubrimiento, ¿no? Cómo se iban dando a conocer los diferentes inventos, ¿no? El teléfono, la bombilla eléctrica, el automóvil, el plástico. También hay un tema, poco a poco se va introduciendo aquí o va surgiendo la minería, el petróleo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay otro referente importante, la Primera Guerra Mundial. Fíjense que estamos hablando de 1895 a 1920, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y en ese contexto de revolución industrial, de guerra, tenemos gran apogeo comercial. Además es la época también en la que se construye el Canal de Panamá. Y también hay muchas obras relacionadas ferroviarias, que también eso lleva a la necesidad de comprar sombreros para protegerse del sol. Y entonces, además de que es moda, también hay una necesidad, ¿no? ¿Qué otros aspectos? Ahora que estamos pues en el tiempo del nuevo Papa, León XIV, pues fue la época de la Rerum Novarum también, ¿no? León XIII fue en esta época. ¿Por qué? Había muchos conflictos y tensiones entre pues los trabajadores, ¿sí? Y estos dueños de las fábricas. No exactamente en este periodo que se le he mencionado, 1895-1920, pero también deben saber que se dio cercano a esas fechas en el siglo XIX la fiebre del oro, ¿no? En California la inmigración era muy grande, entonces había todo ese tema de los conflictos sociales, y en ese contexto surge la encíclica de León XIII. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, entonces tenemos este mapita. Recuerdan que le dije, fijémonos en el mapita anterior, en el que vamos a ver a Catacaos conectado con Paita. Y fíjense, este es un mapa que nos muestra cómo se da todo este circuito del comercio sombrerero, de Paita a Panamá, de Panamá a algunas islas y luego a Europa, principalmente en Londres. Como el centro de acopio era Panamá, entonces el nombre que se populariza es el Panama Hat. Y entonces allí también en ese contexto hay bastantes escritos de reivindicación de por qué se llama Panama Hat, debería ser sombrero de Perú, sombrero de Ecuador, sombrero de Colombia, porque es de ahí de donde venían, porque también en Colombia tejen sombreros de paja, toquilla. Entonces, y luego al interior, Catacaos, Lima, Arequipa, Bolivia, Chile, Argentina también llegaron a vender, pero en menor cantidad los sombreros. Donde había mayor comercio era con Bolivia, Arequipa, y luego
esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos aquí a Catacaos como el eje del comercio sombrerero. En Catacaos se acopiaban los sombreros, porque eso ya lo sacamos de la investigación también de Calixto Romero, que era tal la demanda, que tenían que buscar sombreros en otros lugares. Y entonces efectivamente sí llegaban también a Catacaos sombreros de Lambayeque, ¿no? También de Moyobamba, y también intentaron que se pudiera cultivar la paja acá en Perú, porque les resultaba bastante complicado, y hasta ahora es el traer la paja de Ecuador. Les comentaba que Catacaos fue efectivamente el eje del comercio sombrerero, pero allí acopiaban también sombreros de otros lugares. ¿De dónde traían? Principalmente de Lambayeque, ¿no? Y también allí en Lambayeque, ya luego cuando pude hacer el análisis comparativo, podemos también identificar que tejen en los dos tipos de palma, tanto en toquilla como en la palma. Igual la paja palma o macora. Y luego también en Cajamarca también pasa lo mismo. Hay zonas donde tejen con paja toquilla y hay zonas donde tejen con paja palma. La paja palma es de mayor calidad inclusive. Por un lado está la referencia de dónde traían los sombreros del modelo de sombrero que en ese momento se usaba. Pero luego hubo, digamos, se tejieron sombreros propios. Entonces, si yo veo un sombrero por ejemplo, de Bambamarca o de Chota, ¿no? Marcahuasi, esos sombreros esos son sombreros que son para la comunidad, que lo usan, es más, ahí mantienen el uso. Pero los sombreros que son para este tipo de comercio, era un sombrero diferente. Un sombrero que luego lo podían adaptar justamente ya en los talleres, donde hacían otros procesos, y entonces, por ejemplo, del sombrero, que he traído acá, lo podían convertir luego en un panamaja. Es más chiquito. ¿Sí? Entonces, se tejían los sombreros, no sé si aquí lo podemos ver, luego lo voy a mostrar. Entonces, creo que en la siguiente se ve mejor. Sí, ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, les estaba contando del contexto internacional. Y luego, en el contexto nacional, ¿qué pasaba en el Perú en esa época? También es importante saber que estábamos en la etapa de reconstrucción nacional, post la Guerra del Pacífico, y parte del oncenio de Leguía. ¿Sí? Entonces, además que el motor de la economía peruana en esa época era la agricultura de exportación, básicamente el algodón y la caña de azúcar. Ahora, acompañado al sombrero de paja, existía también el comercio de las pieles, ¿no? De los cueros de vaca y también de chivo, ¿no? Las cabras, que también eso era muy importante. Compraban y vendían esos productos, y por eso que había lugares estratégicos en los cuales no solamente vas por el sombrero, sino también por esos otros productos, y entonces se generaba una dinámica muy importante, ¿no? Y poco a poco estos grandes comerciantes de sombrero van dejando la inversión en ese rubro para dedicarse más, por ejemplo, al algodón, y ahí es donde decae esta industria sombrerera en Catacaos. Bien, entonces, dime. Sí. De acuerdo a la investigación del historiador S. Reyes, sí, la base de la fortuna de los Romero en Piura fue el comercio del sombrero y luego el de las pieles, sí, chivos, sí, etcétera. ¿Sí? Sí, ahora, en la investigación él sí fundamenta que
Calixto Romero trajo un buen capital, eso sí, o sea, no empieza de cero. Sí tiene un capital que lo hace, ¿no? En otros lugares, él estuvo también en estas islas, y ya vino con un capital. Pero en lo primero que invirtió, porque dice que como él había venido antes a Perú, porque él es español, y a Catacaos, había identificado el potencial por la mano de obra, la cantidad de mano de obra que había en Catacaos, ¿no? Y la destreza que tenían en tejer la paja. Entonces, lo que sí es que él invierte, lo primero que invierte es en los sombreros de paja. Y entonces por eso es que se dice que la fortuna nace de ahí. Y luego la va complementando con las pieles y luego ya con el algodón, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante que es la reivindicación del nombre. No sé si logran ver en las fotitos aquí los modelos de sombrero. O en esta de acá. Son sombreros que no tienen, si los ven, estos sombreros de aquí, no tienen ninguna correa, ninguna cinta, son llanitos. Y en algunos, no sé si logran ver, está la levantada. Ese era el sombrero de Catacaos. Entonces, lo vendían en otras zonas para que luego en talleres se transformaran o les hicieran los acabados según el gusto de las comunidades. Y ahí es donde van tomando otras formas, como los sombreros, por ejemplo, en Arequipa. En Arequipa no tejen sombreros. Son estos sombreros o de Catacaos o de Lambayeque o de Rioja, Moyobamba, que son comprados, incluso algunos sin acabar, sin rematar, porque ya el remate se lo dan en los talleres. Bien, entonces, ese es el sombrero de Catacaos. Ya luego lo vamos a ver mejor. Esas como son fotografías antiguas, me parece importante que lo tengan, ¿no? De referencia. Estas son del finales del siglo XIX. Catacaos, aquí esta cita de Paul Rivet dice: el nombre de Panamá consagra un error y una injusticia. En efecto, el país donde se fabrican estos tocados elegantes, que la moda los ha hecho célebres, no es ni remotamente la región del Istmo. En realidad se trata de una industria esencialmente ecuatoriana, peruana y colombiana. Debería, por consiguiente, desaparecer el término sombreros de Panamá para ser reemplazado por denominaciones más exactas como sombrero del Ecuador, sombrero del Perú, sombrero de Colombia, de acuerdo a su origen. Luego, esta otra referencia que también es importante: los principales destinos de sombreros de Catacaos en el mercado nacional fueron los departamentos de La Libertad, que alguien ha mencionado, Ancash, también el Callejón de Guaylas fue uno de los... Ahí es donde vendían los sombreros. Lima, Ica y Arequipa, aunque no siempre tenían la preferencia porque en algunos lugares el modelo producido en Catacaos no se ajustaba al gusto de los clientes. Entonces ahí más o menos tienen una referencia de cómo eran esos sombreros de Catacaos, que se tejían en Catacaos. Y luego ya los comerciantes, ese era el plus, ¿no? Claro. Los talleres donde seguían el otro proceso o los otros procesos para poder venderlos en otras regiones. Entonces todavía hay gente que se dedica pues a esto actualmente. Antes en Catacaos, bueno, hace 12 años todavía, cuando hice la investigación, en el actual cementerio de Catacaos, en la madrugada llegan los compradores de sombrero. Y van ahí los artesanas y su sombrero en bruto. Lo compran, ellos ya le hacen los procesos de acuerdo si a la región, la comunidad, los adaptan, los engoman, los blanquean, bueno ya, ¿no? Les ponen cintas. Pero sí hay otros sombreros que sí son propios, estilos propios de algunas comunidades. Por ejemplo, en Huamachuco, a mí me sorprendió el sombrero de Huamachuco, que además lo tejían hombres, lo tejen hombres, que tenía además como una especie de bordado, ¿no? Porque le hacían como un encaje, básicamente. O sea, muy bonito, ¿no?
Ahora no les voy a poder mostrar eso porque no es el tema, pero puede ser otro tema, la comparación de los sombreros, ¿no? Con otras regiones, el de Catacaos con otras regiones. Muy bien, entonces esta manufactura de sombrero, fíjense estas fotografías que son de los años 50, de Francisco Quirós. Ese es un trabajo que también ha hecho el CIPCA, de conservación, ¿no? De estas fotografías, y que nos permiten conocer al detalle cómo es que el paisaje de las comunidades ahí en Catacaos pues era básicamente, ¿no? Imperaba, predominaba la confección de sombreros. Miren, por ejemplo, la señora que está en la primera fotografía, que viene con su atado de paja, toquilla, para iniciar su sombrero. Paja toquilla o bombonaje también le llaman. En Rioja la conocen más como paja bombonaje, pero es la misma planta, la Cardulovica palmata, que es el nombre científico. Entonces, tenemos estas fotografías que nos dan cuenta de ese paisaje sombrerero en Catacaos. Tenemos, por ejemplo, acá en esta fotografía también algo importante. En la confección de sombreros se involucraba toda la familia. Tejían hombres, mujeres, pero sí en algún momento fueron los hombres los que eran los más diestros y los que se dedicaban completamente a el tejido de sombrero. Pero poco a poco, pues también van a surgir necesidades de trabajar en otro tipo de rubros, además del algodón, y entonces los hombres van dejando de tejer. Y es ahí donde pasa, y ahora sí casi a un 100%, en el caso de Catacaos, a las mujeres. Pero en este periodo del boom sombrerero y que se extiende el gran periodo de este tejido de sombrero de paja en Catacaos se extiende hasta los años 50, por eso es que tenemos aquí este registro fotográfico. Y entonces, por un lado, como les decía, la actividad que era familiar, esto le conocían como el tejedero, ¿no? Espacios donde se reunían para tejer. Luego la venta dominical, también hay referencias muy interesantes de cómo se daba toda esa dinámica de compra y venta también de la paja toquilla. Por ejemplo, en el caso de Calixto Romero, él tuvo también que invertir en comprar la paja para abaratar sus costos y para asegurar la producción. Esa paja la compraba o la adquiría en Guayaquil. Bien, entonces, luego tenemos la postura del tejido, que también es un elemento singular en relación a otros espacios de tejido de sombrero en el Perú. Está sentado en el suelo, ¿sí? Y acá vemos que está sentada, no en el suelo, pero sobre una mesa. En otros lugares tienen unos banquitos. Y se colocan las hormas aquí y tejen. En Catacaos el tejido es en el suelo. Y ahora ya en la mesa, ¿sí? No sobre la mesa, ella está sentada en la mesa. Ahora ya su sillita y la mesa. Son algunos cambios que se han ido dando. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos ya de manera más clara estos modelos de sombrero. ¿Se dan cuenta? El sombrero de Catacaos, ¿cómo era el sombrero de Catacaos? El que se vendía en el final del siglo XIX y se usaba hasta el inicio del siglo XX. Miren aquí. Este sombrero que está levantado hacia adelante, lo conocemos como empotado, ¿no? El empotado. Este de acá es el mismo modelo, pero este es en junco. Este de acá es de junco, es más verdoso, es verdoso, ¿no? En cambio, cuando se introduce esta paja, la conoce más de flexible, es fácil de manejar, además es blanca, ¿no? Entonces, un tono marfil en realidad. Entonces, estos dos modelos de sombrero son los que se tejían y se usaban en Catacaos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Lo ven en la otra fotografía también? Entonces, hay algunos que están levantados hacia arriba y otros que son llanitos. Y este de acá es llano.
¿sí? Entonces, se habla de dos modelos de sombrero o tipo de sombrero, en este caso, el sombrero cuadrado y el sombrero tarro. Bien, entonces aquí hay una referencia del sombrero tarro. El alto de la copa es mayor que el de la falda. Si la falda y la copa coinciden, era un sombrero cuadrado, así le llamaban. El tarrito es el que tiene menos ala. 2 deditos, 3 deditos, así es que tenías que decir las artesanas, sobre todo a la señora mayor, ¿de cuántos deditos lo quiere? ¿No? Entonces, un tarrito, le ubica, un chiquito, decía, ¿no? Entonces, de ala chiquita. Esto es importante porque así vamos haciendo, ya identificando la singularidad del sombrero de Catacaos, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Otro aspecto importante es el comienzo. En Cajamarca le llaman el alma. El alma del sombrero está aquí. El inicio, el comienzo. En Catacao le dicen el comienzo. Y hay de dos tipos, comienzo de abanico y comienzo de aromo. Este abanico, si lo ven aquí, es un poquito alargado, y en el caso del aromo es como una estrellita. Y el que más tejían o hacían, sobre todo los mayores, era el abanico. Yo llegué a la conclusión de que ese es el neto de Catacaos, pero no hay consenso, ¿no? Las artesanas me dicen, no, el otro también, sí, porque mi mamá, los mayores, ¿no? También hacían eso, pero de los que yo registré, los mayores hacían no el otro. En cambio, en el caso del sombrero de Ecuador, es el tipo de comienzo. Entonces también, no solo es el modelo del sombrero lo que diferencia a Catacaos o los sombreros de Catacaos, sino también el tipo de comienzo. Y así, si vemos si tiene un sombrero allá de Huamachuco, lo mira y es otro comienzo, ¿sí? Entonces, en Cajamarca igual, hay otro tipo de comienzo. Aquí no lo voy a mostrar porque no era el tema, si no me alargaba más, porque creo que ya me estoy alargando mucho, pero en la publicación sí se hace esa comparación y entonces tenemos allí los diferentes comienzos de los sombreros que he podido, ¿no?, identificar. Entonces ahí ya pueden buscar el libro y entonces ampliar un poco esta información. Pero me preguntaban del tema de la flexibilidad, del tejido fino. Aquí se define si va a ser fino y tan fino como en la fotografía que se podía doblar, que lo ponían en unos cajoncitos. Es más, era tan fino que hay algunos que le llamaban seda. Seda, es una seda, ¿no? Y entonces, ¿dónde se define esa calidad? Si es fino, si es grueso, entre fino, en el momento que rajan la paja, ese es el nombre que utilizan, rajar la paja. La hebra, en el grosor, ¿no?, normal, lo dividen hasta en 4 partes. Entonces, eso es un arte, porque además una precisión con la uña y tienen que dejarlo parejito para que luego salgan sombreros que he visto allá, un sombrero fino allá en la tienda. No sé qué tan fino, no he ido hasta allá, pero... y tenemos aquí, entonces, este es el primer paso crucial, si quiero hacer un sombrero fino. Igual, si va a ser un gruesito, un normal, igual pasa este proceso en el que emparejan, ¿no?, las hebras, las miden y van descartando aquellas hebras que no se pueden usar. Entonces es un trabajo bien minucioso. Luego está el comienzo, que ya les mencioné. El comienzo, que es la parte central, el alma del sombrero. Y luego, todo alrededor se llama platillo. Este es el platillo del sombrero, ¿sí? Voy a traer mi sombrero para... Este es el platillo. Y luego viene la copa. Esa también es una parte muy importante porque hay que saber ensartar bien
este platillo en la horma. ¿Lo ven aquí? Esto es importante. Le ponen un hilito aquí, pabilo, y con ayuda de la pierna lo ensartan en la horma. Entonces aquí surge ya la copa. Y luego se empieza con la falda, que lo vemos ya aquí. Aquí ya va dando forma. Le voy a volver a la presentación. Bien. Entonces tenemos ya aquí la falda y ya están haciendo el remate y el cierre del sombrero. Aquí apretan y aquí usan aguja también, se ayudan de una aguja. Entonces también esto es importante porque ya el acabado, digamos, donde no te puedes fallar es aquí, porque puede estar muy lindo en toda esa parte, pero si aquí no lo sabes apretar, se te encarruja mucho, se te hace un lado grueso, el otro más fino. Entonces, en todos los pasos, ¿no?, de este proceso de la elaboración del sombrero, pues el artesano o el artista, ¿no?, tiene que tener un cuidado, además de que constantemente tiene que mojar la paja para que el sombrero, la paja, ¿no?, pues siga siendo flexible y se pueda trabajar. Y entonces, además, toda una ceremonia, aquí no lo he puesto porque, claro, comparten el tejido de sombrero con sus actividades cotidianas. Entonces, mientras que vas a cocinar, dejas un ratito, vas a cuidar al niño, le dejas un ratito, entonces lo cubren. Y hay una limpieza y una pulcritud en la sencillez de las casas, de las viviendas, de muchos de los artesanos y artesanas. Es el espacio como sagrado, donde todo además tiene que estar. Sus hormas, las maderitas para alzar la horma, de acuerdo a cómo se va avanzando el tejido, ¿no? Y entonces aquí ya vemos otros procesos. Una vez que ya está listo, lo lavan. Luego que lo lavan, pues lo ponen a secar. Después de secar, lo sahuman. Aquí usan azufre. Y aquí estamos viendo cómo echan el azufre. Y bueno, luego de eso ya, ahí termina para el artesana de Catacaos, salvo excepciones, que hay algunas asociaciones que ya han introducido otros procesos. Hasta ahí llega el trabajo de la artesana. Voy a decir artesana porque en Catacaos son mujeres en las que se dedican, pero en otros lugares también tejen hombres. Y luego ya lo tienen que llevar para que lo planchen el sombrero y esté listo para la venta. Hay una dependencia de terceros para poder terminar el sombrero y poder venderlo. Y esto se debe a que, como ya les he mencionado, ahí en esa época del boom sombrerero, eran estos grandes comerciantes que tenían los talleres, no los artesanos. Los artesanos solo lo vendían así en bruto. Bueno, este no está en bruto, este sí está para la venta y está planchadito, pero por el modelo, ¿no? Y luego otra de las cosas que han cambiado es que ya ahora las tejedoras pues usan la mesa, ya no se tiran al suelo. Algunas todavía, pero ya hay, en su mayoría, los más jóvenes pues ya no se tiran al suelo, sino que utilizan la mesa para tejer. Bien, entonces, una pregunta, dime. ¿La ahumada con azufre, por qué con azufre? Para blanquear, ese efecto de blanqueo, sí. Y entonces ya vamos pasando, ya estamos terminando en el penúltimo tema que les planteé al inicio. Entonces estamos hablando de una tradición. ¿Por qué es una tradición, no? Porque el título que se ha considerado para este espacio es Historia y Tradición. Entonces, ¿por qué decimos que el sombrero de Catacaos es una tradición? Porque estamos hablando de una práctica y un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Pero que además, no solamente es esto, sino que además, históricamente, el sombrero de Catacaos ocupa un lugar muy importante dentro de todo ese boom de comercio sombrerero. Y que además, según lo que hemos investigado, que se ha contrastado con otras fuentes, pues el sombrero de Catacaos, no es que a Catacaos llegaban los sombreros así, como en Panamá, ¿no? Y de ahí se repartían, no. En Catacaos se tejían y se tejían los mejores sombreros. Y sí, se tejieron sombreros finos. Y ese día digo tejieron porque eso sí está desapareciendo.
solo si hay un pedido, ¿no? Pero no se teje normalmente. Entonces, por otro lado, hay también que considerar que hay una singularidad. El proceso que les he pasado, si bien hay algunos pasos que coinciden con otros tejedores, pues también hay elementos singulares, como les he comentado, ¿no? El comienzo, por ejemplo, la postura en el tejido, como dos ejemplos, ¿no? Que existen también, ahora también es importante decir los modelos, ¿no? Los modelos de sombrero, porque no sé si ustedes cuando se enteraron de esta conferencia o de esta charla, pensaron, ¿cómo es el sombrero de Catacaos? O se imaginan que en Catacaos todos usamos sombrero, ¿no? Entonces, ¿existe un sombrero de Catacaos como existe el sombrero de Chotano? ¿O el sombrero de Bambamarca? ¿Existe en Catacaos? No, o sea, no es que hay un sombrero del piurano, ¿no? Pero sí tenemos en Piura, pues esta tradición que confecciona diferentes tipos de sombrero en realidad, y que sigue teniendo pues un lugar en esta dinámica comercial, pero que también pasa por situaciones complejas porque hay competencia. Los sombreros ya no del Ecuador como cuando yo inicié la investigación, sino sombreros de China. Y entonces te vas a Catacaos y en el mismo Narigualá, en las mismas comunidades, te venden otros sombreros como sombrero de Catacaos, y siendo de la misma comunidad tejedora, ¿no? Entonces ya esos son temas para trabajar desde la gestión, ¿no? Y entonces, sí. ¿Te dicen que son de... Bueno, evitan, ya, como en el caso mío, a mí me dijeron, no sé, no, porque yo, ay, sí, ¿de dónde? Sí, no. No, de hecho que dirán, pues no, sí, algunos serán sinceros y dirán al final sí, pero para vender al inicio, pues no. ¿No? Entonces sí hay unos riesgos ahí, hay unas situaciones en las que hay que actuar, ¿no? Entonces tenemos ahí unas fotografías también de este proceso, de esta técnica del sombrero de Catacaos, y entonces aquí tenemos dos sombreros. Por ejemplo, este se diferencia de el modelo es este, ¿ya? Entonces, cuando cumplió Catacaos, perdón, el sombrero de paja, los 10 años de la declaratoria, es que se tejió este sombrero como el sombrero conmemorativo. ¿Por qué? Porque según las referencias históricas, este era el modelo de Catacaos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y se usaba así, ¿no? Entonces, tenemos el otro sombrero que tiene otro nombre, un sombrero clásico. Ahí yo no he puesto ninguno que es Panama Hat. Ya les dejo para que ustedes lo busquen. ¿Y cómo es el modelo Panama Hat? Pero los sombreros, que los conocemos como que se tejían en bruto, pues luego cuando van a las máquinas que les dan la forma, pues ya les puedes dar el quiebre del modelo de sombrero que tú quieres. Un clásico, un Panama Hat. Si quiero un chalán, pues si quiero un chalán le hacen el ala mucho más grande y así, o sea, ya se adecua a, no hay un solo modelo de sombrero de Catacaos, ¿no? Sin embargo, la copa redonda normalmente en Cajamarca, en Puerto Dete, en Lambayeque, en la Sierra de la Libertad, la punta, la parte superior de la copa es como la que está al fondo, es clásica. No hay redondo, o sea, sí. Solo en Catacaos es esa copa. O sea, también se hace, pero eso no lo usan, eso fue en el siglo XIX, siglo XX. Sí, solo lo hicimos de manera conmemorativa, para recordar ese sombrero. A pedido es que sería. Sí, se hizo para la celebración, se confeccionaron creo que 100 sombreros y para la celebración se comercializaron, pero no, esto no lo usan, yo lo uso porque... porque es la manera en la que yo también puedo, por un lado, promover el sombrero y por otro lado explicar justamente, ¿no?, esta singularidad del sombrero de Catacaos, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos son importantes para poder también hacer mención a que estamos hablando de un patrimonio cultural.
Cuando hablamos de un patrimonio cultural, ya estamos hablando, por un lado, de una herencia, ¿cierto? Algo que viene de generación en generación, se transmite, tiene unos orígenes que pues, nos permiten ver la continuidad. Pero por otro lado también, cuando hablamos de patrimonio cultural, es que se convierte en un elemento identitario. Si bien no se usa, pero es parte de la identidad del cataquense la destreza, el reconocer la destreza manual, ¿sí? Para confeccionar estos sombreros. Bien, entonces, el último punto, que es más allá de la investigación, le he denominado, que es la acción cultural, que de pronto ya se puede desarrollar a partir de la investigación, porque la investigación puede culminar aquí, pues, ¿no? En la publicación, en un libro, que eso está muy bien, pero luego tenemos también otras formas de promover, ¿no? Y en este caso hablamos de diferentes proyectos en los que se ha desarrollado también estas experiencias para que los niños, los jóvenes valoren este sombrero y que también se interesen por tejerlo, por seguir la tradición, algo que no solamente pasa con sombrero de paja toquilla, sino con todas las artesanías. Los más jóvenes ya no se interesan por tejer. Y por otro lado también el usar, porque ni las tejedoras a veces pues, usan su sombrero, ¿no? Porque no es parte pues del atuendo, es diferente en otras comunidades, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, una manera de incentivar es que cuando se inscribían en estas actividades culturales, la mamá tejedora le tejía sombrero a su hijo, como para matricularlo, ¿no? Entonces, en todas las actividades culturales, educativas, los niños se ponían su sombrero. Y también se hacía un concurso, ¿no? Del mejor sombrero. Y entonces se iban acostumbrando para que ellos mismos también se interesen en comprar o en tejer, ¿no? Los sombreros de su comunidad. Y así en algún momento también se pudo implementar una tienda en un centro comercial, ¿no? Eso fue en el año 2017. Bien, entonces... para terminar, aquí una pequeña reflexión. El sombrero de paja toquilla de Catacaos es una muestra de la gran destreza artesanal piurana, porque ya sabrán también de la filigrana y otras artesanías. Es una muestra más de esa destreza de los piuranos, que debemos seguir protegiendo y revitalizando. Tiene un alto potencial para generar productos turísticos culturales que inclusive se conecten a otros territorios con historia común, como es el caso de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, inclusive hasta el Ecuador. En uno de los libros sobre el sombrero de Ecuador encontré esta idea, que la copié por aquí, en la que proponen la ruta del Jipijapa, ¿no? Pero lo curioso es que esta arqueóloga que hace el prólogo del libro dice: me puedo imaginar un día, ¿no? Recibiendo a la gente, llevándolos, tal, pero no solo menciona Ecuador y dice, y quizás terminando en el norte del Perú. Eso quiere decir que también en el Ecuador hay un reconocimiento, ¿no? De esa importancia que tiene Catacaos, el norte del Perú, en este proceso de comercialización del sombrero de paja toquilla, que en el caso del Perú, el de Catacaos es Patrimonio Cultural de la Nación y en el caso de Ecuador es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el sombrero de tejido fino, pues, aún puede seguir contando esa historia. Ya, ojalá y surjan muchos proyectos más que incentiven pues su recuperación. Bueno, muchas gracias. Ese es hablado. Entonces, cuando yo viajo, a veces viajo con mi portasombreros, pero a veces no. Entonces, lo que hago es doblarlo y guardarlo. Entonces, esta es la manera como se... y no se daña. Esa es la bondad del sombrero de Catacaos. ¿Por qué? No pasa un proceso de máquina para poder hacerle la forma. Y ya, lo guardo. Y cuando llego, pues vuelve a... Lógicamente hay que darle un... ¿sí? Maravilloso.
¿sí? Y este que no es, pues, digamos, fino, pero sí, aunque no es fino, se puede fino en cuanto a la hebra, sí se puede considerar de buena calidad por, ¿no?, la presencia que tiene y luego esta flexibilidad que les he demostrado, ¿no? Y entonces es importante que revaloremos el uso del sombrero. Es importante que tengamos un sombrero para, pues, usarlo cuando cuando corresponda usarlo. En Piura deberíamos usar todos los días porque hay un sol tremendo, pero nosotros sí podemos contribuir a la preservación de estos patrimonios culturales, a la salvaguardia, que es el nombre que se le da en el caso de patrimonio inmaterial, pues usando sombrero. ¿Sí?